Gracias, bendito Señor, por esta noche, por poder estar todos reunidos. Señor, gracias por este grupo y también por poder escuchar tu palabra en estos momentos. Señor, guía nuestros pensamientos, danos entendimiento y también, Señor, que podamos reconocer como tú ya tenías planificado la venida del Mesías, tu Hijo, Señor. Y tú tenías también planificado los detalles de su venida. Danos entendimiento, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con Zacarías. Vimos eh, y ayer eh, el tercer jueves que estamos estudiando Zacarías. Y bueno, cuarto, ya con este es el cuarto. En el primero vimos la introducción como en esta primera sección que habla acerca de la fidelidad de Dios y la venida del reino. La primera parte era un llamado de Dios para que su pueblo se volviera, ¿no? Y veíamos, veíamos algo similar hacia nosotros, una exhortación a permanecer y a que en medio del pecado, pues volviéramos a mirar a, al Señor. Y también eso nos daba eh, una respuesta, ¿no? De parte de Dios en el cuidado de cada uno de nosotros. Como veíamos, aquel que es hijo no pierde la salvación, pero el pecado nos aleja del Señor. Y eso es algo que debemos de tener presente en nuestras vidas. El pecado nos aleja del Señor y el Señor nos invita a que volvamos, restauremos nuestras vidas y volvamos al Señor. Luego vimos la segunda parte, o digamos, más que la segunda parte, el segundo tema de la primera parte, y tenía que ver con la promesa de restauración del pueblo y la preparación del Mesías, y era capítulo 1, verso 7, hasta el capítulo 6, verso 15. Eran 5 capítulos, fue una sección muy grande, y lo vimos en forma de quiasmo. Y recordemos que el quiasmo es una estructura donde tenemos la idea central o la idea principal en el centro de, en el centro de esa estructura, y a partir del centro de esa estructura se van desarrollando los demás temas. Se hace una estructura muy típica y se ven en muchos salmos, se ve incluso en las narrativas de jueces, se ve incluso en el Génesis cómo hay esa narrativa. Y ya no solamente en el Antiguo Testamento, que los profetas lo utilizan muy a menudo, sino también en el Nuevo Testamento ese quiasmo lo vemos también en Pablo, en los Evangelios, etcétera. Y veíamos en ese quiasmo, en esas visiones, que eran un total de 8 visiones y luego un oráculo final. Veíamos que el centro de las visiones era la restauración del sacerdocio a través de Josué y de Zorobabel. Y obviamente esa restauración es una restauración parcial en ese momento, pero que con la venida del Mesías, apuntando a la venida del Mesías, iba a ser plena. Vimos que en estos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4,
Especialmente lo vemos en el versículo 8 del capítulo 3. Dice: aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, ¿no? Hablando acerca ya del Mesías, ¿no? Y veíamos que tanto Josué, que era sacerdote, como Zorobabel, que es rey, apuntan a esa restauración mesiánica a través de Jesucristo como rey y como sacerdote. Y a partir de ahí se desarrollaba el resto de la estructura y veíamos acerca de que Dios iba a reinar en Jerusalén, que lo iba a purificar. Ese era el siguiente bloque. Luego veíamos también que iba a haber un juicio contra las naciones y que Israel no se iba a volver a rebelar. Y finalmente la, 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 la parte más externa del quiasmo, de esa estructura, veíamos capítulo 1, versos del 7 al 17 y capítulo 6, versos del 1 al 8, que iba a haber paz, iba a haber reposo, ¿no? Y hablaba acerca de paz con los del norte. Y pues, por ejemplo, cuando leemos Jeremías, vemos que cuando habla del reino del norte, habla de todos los que venían de la zona de Babilonia. Entonces, estas visiones apuntaban hacia una restauración a través del Mesías. La tercera parte de esta, o la tercera sección de esta primera parte, y recordemos que el tema de la primera parte es que es la fidelidad de Dios y la venida del reino. La tercera parte son los capítulos 7 y 8. Y vamos a ver que estos dos capítulos están hablando acerca de la restauración del pueblo. Tienen la misma estructura de quiasmo, así que vamos a volver a hacer un ejercicio parecido, porque ahora la estructura del quiasmo es ligeramente diferente. Y el centro, el centro de ese quiasmo es capítulo 8, versos del 1 al 13, que habla acerca de la restauración. Pero vamos a comenzar a verlo, en este caso, vamos a llegar primero por el capítulo 7 para llegar al centro y luego vamos a ver cómo sale. Entonces, en primer lugar, vamos a leer el capítulo 7 completo. Y dice así: aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Saracer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, entre estos 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni a ninguno, ni ninguno piense mal en sus corazones contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra
deseable. En este primer capítulo vamos a ver que el capítulo 8, versos del 1 al 13, que es el centro, tiene que ver con Dios restaurando a pesar del pecado. Y eso es algo que resulta llamativo. A nosotros como hijos de Dios nos resulta, nos da paz y nos da esperanza. Y para los no creyentes resulta sorprendente. ¿Por qué? Pensemos en aquella época, en la época que fue escrito. Para ellos, la gente que no era del pueblo de Israel, que creía en otros dioses, los dioses eran duros, los dioses eran castigadores, los dioses eran exigentes y generalmente no había misericordia por parte de esos dioses. Siempre exigían. Entonces el hecho de que aquí en Zacarías esté hablando y proponiendo un Dios misericordioso, un Dios que restaura, en aquella época era algo fuera de lo común. Podemos pensar que hoy día, bueno, ya no hay dioses, es cierto, de piedra como antes, pero ahora hay otras cosas que toman el lugar de esos dioses, que toman el lugar de Dios. Y en muchos casos, estos nuevos dioses o estas nuevas prácticas, y puede ser trabajo, pueden ser relaciones, puede ser un modo de vida, puede ser una apariencia social, puede ser muchas cosas, también se convierte en carga. Resulta, no sé si escucharon, y ahora quiero encontrar no sé si escucharon que recientemente una pareja de homosexuales murieron, más que murieron, se suicidaron por la presión social acerca de lo que ellos estaban haciendo, de su práctica. Y con eso no estoy justificando, pero si se dan cuenta, o al punto que quiero llegar, es que realmente las apariencias sociales llevan a mucha gente a la muerte, a suicidarse. Allá en Guatemala había un puente en la ciudad de donde se tiraban, era un puente que incluso le habían puesto malla para que nadie pudiera salir, saltar, pero la gente lo saltaba. Y había mucha gente que se echaba de ese puente. ¿Por qué? Por la falta de esperanza. Básicamente, la sociedad imponía algo y ellos no eran capaces de cumplirlo y se suicidaron. Con youtubers, con streamers, con esta gente, también se han dado varios casos donde la apariencia social les ha hecho pasar factura, los ha llevado a hospitales, los ha llevado a psiquiatras, etcétera, porque la presión social les podía. Y eso es algo que realmente, como les digo, eso es algo que choca con lo que Dios hace, que es restaurar. Pero capítulo 7, y ya para comenzar, después de entender que el centro es que Dios es capaz de restaurar. Capítulo 7 tenemos dos secciones, versos del 1 al 7 y versos del 8 al 14, donde vemos a Dios juzgando al pueblo. Donde vemos cómo Dios, es cierto que sí restaura, pero Dios es un Dios santo que también va a juzgar nuestras obras, va a juzgar nuestro modo de actuar, nuestro modo de vivir, con el ánimo de que también podamos experimentar esa misericordia y esa restauración.
Capítulo 7, versos del 1 al 7, ahora lo vamos a ver, nos presenta a un pueblo que no está dedicado. Y hermanos, creo que esto es un llamado también para nosotros, la dedicación. Y dedicarse no significa tener, como he dicho muchas veces, no es estar en la capilla. Dedicarse al Señor tiene que ver con llevar una vida de integridad, una vida de honestidad delante del Señor y realmente vivir de forma santa. Hoy día tenemos un gran problema y creo que también eso tiene que ver con nuestro modo de vivir, con el tipo de sociedad y cómo nos hemos adaptado a esa sociedad. Y es que nos gusta vivir bajo apariencias, pero el Señor realmente lo que busca es carácter. Miren lo que habla versos del 1 al 7. Eh, los primeros versículos hablan acerca de en qué mes fue, quién fue, pero me interesa que comencemos en el verso 3, que comienza diciendo, y hablar los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Es decir, ellos están haciendo la pregunta de, bueno, tenemos que seguir haciendo estas prácticas. Y miren lo que responde, vino pues a mí palabra de Jehová, está hablando Zacarías, de los ejércitos, diciendo, habla a todo el pueblo del país. Y recordemos que Zacarías está ya, o sea, el pueblo ya ha regresado parcialmente, no han regresado todos, ha regresado parcialmente, y están reconstruyendo el templo. Y entonces, en ese hablar con el pueblo, miren qué palabras tiene. Dice, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, es decir, está hablando del exilio, habéis ayunado por mí, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitadas? Dios está llamando la atención al pueblo porque cuando ellos practicaban los rituales que Dios había establecido, y esos rituales tenían que ver con una respuesta a la santidad de Dios, al carácter de Dios, lo que está diciendo aquí el Señor y les está cuestionando es realmente cuál fue la motivación de por qué hicieron las cosas. Recordemos que el tema central es restauración, pero el capítulo 7 es Dios juzgando, Dios cuestionando al pueblo. Y en este caso les está cuestionando que durante los 70 años del exilio, que en principio deberían haber sido 70 años donde ellos hubieran vuelto nuevamente al Señor, realmente en su corazón, en sus corazones, no volvieron de forma sincera al Señor. El pueblo no se dedicó, no estaba dedicado al Señor. Y hermanos, en cierto sentido, en las apariencias, porque comenzaron las sinagogas, comenzaron varias cosas que incluso continúan hoy día y que continuaron en el tiempo de Jesús, aparentemente estaban tratando de regresar otra vez a esa vida de santidad. Pero Dios es directo y les cuestiona si realmente la motivación era esa. Parecía que sí habían vuelto, pero no era. Y esto es un llamado muy fuerte para nosotros. A Dios, y esa frase la hemos escuchado muchas veces, y en cierto modo es una oración, es una afirmación importante. Es que a Dios le importa más nuestro ser que el hacer. ¿Qué quiero decir con esto?
que realmente lo que Dios busca en nosotros es que nosotros nos transformemos, cambiemos, nos hagamos semejantes a Él. O sea, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y el fin, Efesios lo dice, el fin es llegar a la plenitud de Cristo. Obviamente la plenitud completa va a ser cuando estemos en la presencia de Él, pero Él quiere que durante nuestras vidas nos parezcamos más a Él, tengamos el carácter. No es una cuestión de hacer, es una cuestión de ser. Y por eso aquí insiste sobre el ser, y si vamos al Nuevo Testamento, insisten sobre el ser. Es decir, vamos a poner algo sencillo que todos nos sabemos muy bien. Cuando habla del carácter de un anciano y de un diácono, y no es solamente para el anciano y el diácono, eso es para todos nosotros. O sea, dejemos de lado que el que quiera ser anciano sí o sí lo tiene que cumplir, el que quiera ser diácono sí o sí lo tiene que cumplir. Pero el llamado es que todos tenemos que tener ese carácter de ser sobrios, de si tenemos familia, marido de una sola mujer, con hijos que los hemos encaminado, los hemos llevado a los pies del Señor. Por eso dice hijos creyentes, y está hablando de los ancianos como requisito obligatorio. Pero el deber de un padre es ser sacerdote en el hogar y llevar a los pies del Señor a los hijos. Pero habla también de ser sobrio, tener templanza, pues por ejemplo, habla de ser apto para enseñar como requisito, pero es que eso significa que debemos de estudiar la palabra y tomarnos el tiempo para estudiar correctamente la palabra y no simplemente una pasadita, no simplemente un pequeño devocional, no, estudiar correctamente la palabra, encontrar el tiempo para tener esa relación con el Señor en intimidad, también la oración. O sea, Dios quiere que nosotros, nuestro carácter, sea como la de Él, como el de Él. Y es lo que está hablando aquí. Y es lo que le está diciendo. No eran ellos un pueblo dedicado. Eran un pueblo de apariencias. Un pueblo de que hacían. Pero realmente no estaban viviendo conforme a lo que el Señor pedía. Entonces, tenemos esa primera parte del capítulo 7. Y esta primera llamada de atención, versos del 1 al 7. Pero tiene una segunda llamada de atención, versos del 8 al 14. Y la segunda llamada de atención que le da al pueblo es que el pueblo hizo lo que quería. Y pensemos que muchas veces nosotros también hacemos lo que queremos. Hacemos exactamente no lo que el Señor nos demanda, sino que muchas veces vivimos de acuerdo a nuestros propios deseos y a nuestras propias intenciones. 8 al 14 dice así: Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Eso es lo que Dios está pidiendo al pueblo, es decir, está pidiendo lo que Deuteronomio ya había exigido. Una vida que reflejara el carácter del Señor. Una vida de santidad. Pero miren lo que dice el verso 11. Pero no quisisteis escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Y muchas veces, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos? Es desobedecer abiertamente al Señor. Es decir, Él espera carácter, como hemos visto antes, y ese carácter tiene que ver con esa dedicación, y en virtud de ese carácter, Dios espera una respuesta.
en la forma de vivir, en la forma de practicar. Miren, habla de misericordia y piedad. Habla de no oprimir a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. ¿Qué está hablando? Está hablando de los estratos más bajos de la sociedad judía. Las viudas eran una mujer viuda era una mujer que ya no tenía muchas opciones. ¿Por qué? Porque el que contaba, por decirlo de alguna manera, era el hombre. Entonces, una mujer viuda, pues muy probablemente era una mujer que iba a estar a un lado y que muy probablemente nadie se iba a encargar de ella. El huérfano. Si las mujeres eran consideradas poco, los niños eran considerados menos. Y si era huérfano, todavía menos, porque ni siquiera había padres que se pudieran hacer cargo. El extranjero. El extranjero, a pesar de que Dios llamaba a cuidar al extranjero, a tratarlo correctamente, ellos se creían superiores a a las demás naciones, en vez de mirarlos con la misericordia que Dios los miraba y teniendo que ser sacerdotes, y maltrataban a los extranjeros, los trataban muy mal. Y dice también al pobre. Es decir, esa misericordia que Dios exige de alguien que tiene el carácter hacia esas personas que son necesitadas, no se estaba viviendo o no se estaba poniendo en práctica. Eso quiere decir que entonces me tengo que dedicar solo a eso, a la obra social. No, el Evangelio va más allá de la obra social. ¿Por qué? Porque la necesidad primaria es la necesidad del Señor. Y en respuesta al Señor, entonces, atendemos las necesidades de los demás. Entonces, si se dan cuenta, el pueblo no quería escuchar y no quería vivir. Incluso, mira, le dicen que el corazón era duro como el diamante. Hermanos, eso creo que también es un llamado de atención para nosotros. El llamado no es a dar de comer a todos los niños del barrio. Esa es responsabilidad de cada padre y cada madre. En primer lugar, nuestro llamado es a compartir el Evangelio con las personas que nos rodean. Nuestro primer llamado es mostrar la misericordia y el amor de Cristo que tuvo hacia la humanidad a través de estas personas. No a tener el corazón. Dios los está juzgando por un corazón duro. La pregunta es, ¿cómo está mi carácter? Primera parte, capítulo 7, versos del 1 al 7. ¿Cómo está mi carácter? Y hermanos, dejémonos de engañar. Dejémonos de pensar que siempre ha sido así. Que la palabra realmente nos confronte nuestras vidas y que realmente nos confronte nuestra práctica. Y en segundo lugar, si ya me alineé en el carácter, la segunda parte que debemos de valorar y evaluar es la parte de lo que hacemos. ¿Realmente hacemos porque honramos a Dios? ¿O también lo hacemos sencillamente porque queremos darnos la palmadita en nuestra espalda? Termina el verso 13 y 14 diciendo, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseada. Es decir, la consecuencia de un carácter que no agrada a Dios, un carácter que no busca la santidad de Dios, que conlleva a una vida egoísta donde trato de tener yo mis palmadas, de ganarme mis palmadas, pero no trato de vivir honrando a Dios. Las consecuencias de ese pecado en el pueblo fueron esparcidos. Hermanos, vuelvo a insistir. La semana que viene, Dios mediante, vamos a ver el capítulo 8 y vamos a llegar al centro, que tiene que ver con la restauración. Es decir, Dios, a pesar de que el pueblo se apartó, Dios busca esa restauración. Pero
ese pecado tuvo sus consecuencias. Y sus consecuencias es que fueron esparcidos. Hermanos, la falta de carácter, la falta de santidad, el autojustificarnos, el pensar que las cosas van bien, simplemente porque hacemos, cuando realmente no hay un carácter, no hay una integridad, no hay un buscar a Dios con sinceridad, hay excusas para todo y entonces vivimos y practicamos poniendo excusas. Eso va a tener sus consecuencias. Dios obviamente va a buscar la restauración y lo vamos a ver la semana que viene. Pero esto es un llamado de atención para que reflexionemos acerca de cómo están nuestras vidas. Hermanos, necesitamos que el Evangelio, necesitamos que la palabra de Dios nos vuelva otra vez a poner como prioridad al Señor. Buscar ese carácter y con ese carácter vivir en santidad. Así que, hermanos, tenemos pues este tiempo para poder reflexionar en estos días, para poder evaluar nuestras vidas. Y hermanos, hay algo, y eso es algo que le llevo dando muchas vueltas, y es que podemos tratar de justificarnos a nosotros mismos. Decir, no, pero es que tampoco es para tanto. Pues, hermanos, para Dios sí es para tanto. Y hay una cosa, a mí me pueden engañar, a la persona que tienen al lado le pueden engañar. Pero hay alguien a quien no lo vamos a engañar. Es decir, Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe si realmente estamos tratando de vivir esa santidad a través de nuestro carácter o sencillamente estamos queriendo dar una apariencia. Pues siendo honestos y sabiendo que Dios realmente ve nuestro corazón, pues evaluemos cómo estamos viviendo. Y que no sea como lo estaba viviendo el pueblo de Israel. Oremos. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Y gracias también por esta palabra que nos has permitido escuchar. Ese llamado de atención a que nuestras vidas sean más santas, a que nuestras vidas sean íntegras, que tengamos un carácter que busque esa santidad y que realmente cuando actuemos honrándote a ti. Señor, la semana que viene vamos a ver el centro de este quiasmo y las consecuencias de cómo tú puedes restaurar y cambiar esa vida pecaminosa, cómo tú la puedes cambiar. Pero Señor, ayúdanos en esta semana a reflexionar y a evaluar nuestras vidas. Necesitamos que tú vuelvas a ser el centro de nuestros corazones, que tú vuelvas otra vez a encender la llama de buscarte a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.